Oremos, hermanos. Padre Santo que estás en el cielo, Santísimo Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Divina Trinidad, en esta mañana, Señor, delante de tu presencia, te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza. Solo tú eres digno, Señor, de ser adorado. Solo tú eres digno, Señor, de ser reverenciado. Señor, y en esta mañana, infinitamente agradecido, Señor, contigo. Señor, por revelarte a nuestras vidas, por permitirnos conocerte, Señor, a través de tu palabra, por tu evangelio, Señor. Gracias por revelarte a nosotros en la bendita persona del Señor Jesucristo. Gracias, Santísimo Dios, por concedernos, Señor, conocer tu palabra y en ella, Señor, concedernos salvación y vida eterna. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias por elegirnos de entre todos los hombres y mujeres del mundo, Señor, para mostrar en nosotros las abundantes riquezas de la gloria de tu gracia. Gracias por, Señor, por elegirnos, bendito Dios, para ser parte de tu pueblo. Señor, no habiendo en nosotros ningún mérito, Señor. Señor, y te adoramos y te agradecemos, Señor, por tu bondad y por tu gracia. Señor, por tu buena voluntad, Señor, hacia nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos a través de la vida, concedernos el don maravilloso de la vida, la salud, Señor, y la fuerza para estar en torno a ti en esta mañana. Gracias, Santísimo Dios. Gracias por concedernos, bendito Dios, estar aquí en esta mañana para rendirte culto de alabanza y de adoración a ti, para rendirte sacrificios espirituales, Señor, para rendirte fruto de labios, Señor, que te honran y que te glorifican. Señor, gracias, Señor, por concedernos en esta mañana, en tu día, estar en torno, Señor, a ti, a tu mesa, estar en torno a tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Rogamos y suplicamos en esta mañana que por la intercesión y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor, recibas nuestra alabanza y nuestra adoración, Señor, que te ofrecemos en esta mañana a través de nuestras oraciones, a través de la lectura de tu palabra, a través de nuestros cánticos y a través de la exposición de tu palabra. Señor, en esta mañana, Señor, recibe por la obra de Cristo nuestra alabanza y nuestra adoración, que no es perfecta en sí misma, pero que solo por la obra de Cristo, Señor, es perfecta y puede ser recibida por ti. Señor, te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Asístenos en esta mañana, Señor. Asístenos, bendito Dios, para que podamos predicar tu palabra, Señor, con fidelidad, con sencillez, con humildad, Señor, pero con apego al texto bíblico, a las sagradas escrituras. Señor, ilumina, Señor, el texto bíblico para que el predicador en esta mañana pueda predicar tu palabra, Señor. Y concédele a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, la suficiente atención, Señor, que podamos estar atentos todos, enfocados, concentrados, Señor, con nuestros sentidos bien puestos en la exposición de tu palabra, para que tu iglesia, Señor, sea edificada y para que los pecadores sean salvados, Señor, y para que, Señor, tú recibas toda la gloria, Señor, tanto en la edificación de tu iglesia como en la salvación de los pecadores. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo le invito, amados hermanos, por favor, abra su Biblia en el libro del profeta Zacarías, que es nuestra lectura congregacional. En el libro del profeta Zacarías, hoy nos corresponde el capítulo 12.
Zacarías capítulo 12, leemos de forma antifonal, leo el primero, ustedes el segundo, y así sucesivamente, amados hermanos. Dice la palabra del Señor, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, y en que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego y de leña, y como antorcha ardiendo entre capillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que ellos en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y levantaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo. De la tierra de la verdad, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por concedernos la bendición y el privilegio de poder leer su palabra. Yo le invito, hermanos, para que busque en su himnario, si usted tiene su himnario, y si no tiene su himnario, entonces es el himno número 371. Cuán dulce es confiar.
Cristo y entregarse todo a Él. Espera en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Confiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, claro amor tomaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, da tu amor tomaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero confiar en ti. Amén, gloria al Señor. Cuán dulce es confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro noble sostén, amados hermanos. Himno número 378, noble sostén. De la esperanza mía, bendita, de la vida eterna, tan solo del alma, que tus fuerzas mías. Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, el Señor. Nunca en la lucha desmayar podré.
Gloria al Señor, amados hermanos. Finalmente, hermanos, el himno número 373. Estoy bien con mi Dios. Mi sueño estoy bien, tengo más gloria a Dios. Estoy bien, sí, muy bien, con mi Dios, estoy bien, estoy bien, con mi Dios. Venga la prueba, me tiene sana, no alegua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas capaz y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, sí, muy bien, con mi Dios, estoy bien, con mi Dios. Cristo me siento al saber que Jesús libró del yugo opresor y todo mi pecado clavó en la cruz. Gloria a Dios, sangre salvador. Estoy bien, sí, muy bien, con mi Dios, estoy bien, con mi Dios. La fe tornará en feliz realidad. Ahí será tierra veloz. Extiende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, sí, muy bien, con mi Dios, estoy bien, con mi Dios. Gloria a Dios, gloria al Señor, amados hermanos. Yo le invito para que así como está de pie, hermano, abra su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo.
primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a leer, hermanos, el capítulo 2, desde el versículo 9 hasta el versículo 15. El texto que nos corresponde exponer en esta mañana es el versículo 15, pero vamos a leer la sección completa, donde el Señor ha estado dando instrucción durante estas 4 semanas. Ha estado dando mandamiento por su palabra a las mujeres, a las hermanas de la iglesia. Dice la palabra del Señor: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Señor, en esta mañana, al estar frente a tu bendita, gloriosa y toda suficiente palabra, nos reconocemos, Señor, como incapaces, como impotentes en nosotros mismos, Señor, de entender toda la profundidad, la altura, Señor, la anchura, Señor, de los misterios de tu palabra. Señor, somos incapaces en nosotros mismos de poder entender, Señor, todo el consejo de tu palabra. También somos incapaces en nosotros mismos, Señor, de exponer, Señor, todo lo que tu palabra nos quiere decir a través de este texto de tu palabra. Pero, Señor, en esta mañana nos encomendamos a ti, Señor, nos encomendamos a tu Espíritu Santo y rogamos, Señor, y suplicamos, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia, para con este humilde predicador y para con esta iglesia local, nos concedas la luz suficiente en este texto. Ilumínanos, Señor, ilumina este texto en esta mañana, para que podamos estudiarlo, Señor, y para que al estudiarlo, Señor, podamos entender las verdades que tú nos quieres enseñar a nosotros, a mis hermanas, a nuestras hermanas de la iglesia local, pero también a nosotros como varones, Señor. Instrúyenos en esta mañana en tu palabra, enséñanos, haznos entendidos en tu palabra. Señor, te lo ruego, te lo suplico. Señor, edifica tu iglesia, aliméntanos en esta mañana. Señor, que tu palabra en esta mañana sea para nosotros, Señor, como esos pastos verdes y esa agua fresca, Señor, de la cual ansiamos beber de parte tuya. Te lo ruego, Señor. Te doy gracias por concedernos la bendición y el privilegio de estar frente a tu palabra escrita, Señor, de poder leerla, de poder reflexionar en ella, Señor, y poder ser bendecidos por la predicación de tu palabra. Rogamos por nuestros hermanos que en este mismo día se reúnen en torno a ti, y aún por aquellos que tienen que reunirse de forma oculta y secreta, Señor, para estudiar tu palabra. Guárdalos, protégelos y bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puedes tomar asiento, amado hermano y hermana. En esta mañana el Señor nos concede en su infinita bondad y en su gracia concluir el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, y concretamente concluir esta sección donde
el Señor a través del apóstol Pablo ha estado instruyendo y ha estado dando mandamiento a nuestras hermanas, a las mujeres de la iglesia local. Dijimos al inicio de la exposición de esta sección que esta sección y estos versículos son considerados por algunos muy buenos exégetas como uno de los pasajes más difíciles de las Sagradas Escrituras, y específicamente el versículo 15. Pero dijimos también al inicio, hermanos, de la exposición de esta sección, que realmente la gran dificultad de este pasaje no radica en el texto mismo. ¿Recuerdan? Vimos que la gran dificultad de este pasaje no radica en la palabra de Dios, no radica en el texto. La gran dificultad no está en las Sagradas Escrituras. La gran dificultad para entender este texto está en la mente y en el corazón perverso y corrompido del hombre. La gran dificultad de este texto no es entenderlo y comprenderlo. La gran dificultad de este texto es aceptarlo. En eso radica la gran dificultad de este texto. Y hemos venido exponiendo a lo largo de estas semanas, y vimos al inicio entonces que en el versículo 9 y 10 el apóstol Pablo, o el Señor a través del apóstol Pablo, hermanos, da instrucciones y da mandamiento a la mujer acerca de su atavío y de su peinado. Cómo la mujer entonces debe presentarse, o cómo la mujer debe ataviarse para ir a cualquier lugar, ¿recuerdan? Pero de forma especial a la iglesia. Cómo la mujer debe presentarse en el culto público de adoración al Señor. Después vimos en el versículo 11 y 12 que el apóstol enseña a las mujeres en cuanto a la sujeción y la actitud, el comportamiento de la mujer, el comportamiento y la actitud que la mujer debe tener en el culto público de adoración al Señor, y específica y concretamente en cuanto al rol de la autoridad del varón, tanto en el hogar, pero también en la iglesia. Entonces, la mujer debe estar en sujeción a su esposo, al varón. A la mujer no le es permitido, dice el apóstol Pablo, ejercer dominio o autoridad sobre el varón. Y en los versículos 13 y 14 vimos entonces que el apóstol Pablo da las razones, da los argumentos, da las causas para este mandamiento. Y vimos entonces que estos mandamientos, la base, la razón, los argumentos que da el apóstol Pablo para estos mandamientos no son razones, no son argumentos culturales, no son argumentos humanos ni humanistas, sino que los argumentos que da el apóstol Pablo son argumentos bíblicos y teológicos. Por tanto, entonces estos mandamientos son atemporales y le corresponden y le competen a la mujer cristiana, a la mujer que, como dice Pablo, profesa piedad. Pero la mujer que profesa piedad contemporánea, la mujer, la mujer cristiana de hoy. Y hoy concluimos, hermanos, el versículo 15, concluimos esta sección con lo que hemos denominado, así hemos titulado nuestro sermón, el alto llamado de Dios a la mujer piadosa o a la mujer cristiana. Y lo primero que debemos decir, hermanos, es que en esta expresión del apóstol Pablo, refiriéndose a la mujer, que dice, pero se salvará engendrando hijos. En esta expresión, entonces el apóstol se refiere a la mujer del versículo 14. El apóstol se está refiriendo a la mujer del versículo 14, pero se está refiriendo de una forma general. Ahora, ¿por qué decimos que se refiere a la mujer del versículo 14, pero se está refiriendo a la mujer de una forma general? Porque la expresión, porque el término que tú lees en tu Biblia, si tú tienes la Reina Valera,
esa expresión, esa palabra que tú encuentras allí que dice si permaneciere, esa expresión en el original está en plural. Esa expresión en el original está en plural, es decir, en el original dice si la mujer permanece, no dice si permanece, sino si permanecen, o si permanecieren. Por ejemplo, la palabra de Dios para todos, traduce este versículo 15 de la siguiente manera, leo para ustedes. Dice, pero las mujeres se salvarán siendo madres. ¿Nota usted el plural? Si tienen buen juicio y se mantienen, siempre el plural, y se mantienen en la fe, el amor y la dedicación a Dios. La traducción del lenguaje actual, que es una traducción más dinámica, traduce este mismo versículo diciendo que, sin embargo, las mujeres se salvarán. Se salvarán si tienen hijos, si confían en Jesucristo. ¿Nota usted? Siempre en plural. Si confían en Jesucristo y si aman a los demás y viven con modestia y santidad. Siempre en plural. Entonces, lo que sucede es que la primera expresión está en singular. La primera expresión del versículo 15, pero se salvará, allí está en singular. Pero la segunda expresión está en plural. Y eso se da porque lo que sucede allí es que aunque el apóstol Pablo está tomando como punto de referencia a Eva, que es de quien viene hablando en el contexto inmediato de las Sagradas Escrituras en este pasaje, aunque Pablo está tomando como punto de referencia a Eva, Pablo está pensando, Pablo tiene en su mente a todas las mujeres de una forma general. Recordemos, lo vimos la semana pasada. Este mandamiento que el apóstol Pablo le está dando a las mujeres de Éfeso, Timoteo está en Éfeso, no solamente se los dio a las mujeres de Éfeso, este mismo mandamiento también se lo dio a las mujeres en Corinto. ¿Recuerdan? Lo vimos el día del Señor pasado. Pero no solamente se lo dio a las mujeres de Éfeso, y tampoco solamente se lo dio a las mujeres de Corinto, sino que Pablo dice que este mismo mandamiento lo ha dado en todas las iglesias de los santos. Entonces, entendemos por la palabra del Señor que el apóstol Pablo tiene en mente a todas las mujeres de una forma en general. Por tanto, este mandamiento, hermanos y hermanas, es vinculante para todas las mujeres. Ahora, lo segundo que entonces tenemos que decir acerca de este pasaje, de este versículo de la palabra del Señor, es que en este pasaje, este versículo no significa, amadas hermanas y hermanos, no quiere decir el apóstol en este pasaje, no quiere decir la palabra de Dios, porque pudiera entenderse que Pablo está diciendo que la mujer puede obtener la salvación. Se puede entender, un lector desprevenido de las Sagradas Escrituras, una persona que llegue por primera vez a este texto podría llegar a pensar entonces que la justificación de sus pecados que la puede obtener a través, que una mujer la puede obtener a través de engendrar, de procrear y crear hijos. Si una persona lee de forma desprevenida el versículo 15, puede hacerse esta idea. Pero este versículo no quiere decir, no significa que la mujer pueda alcanzar la salvación o la justificación de sus pecados a través de tener o de criar hijos. No es lo que el pasaje está diciendo. Sabemos, hermanos, por el testimonio fiel de las Sagradas Escrituras, que la salvación como justificación del pecado nunca
nunca, hermanos, puede llegar a ser obtenida por otra vía que no sea la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en su obra, en su sacrificio vicario y sustitutivo por nuestros pecados. Por tanto, hermanos, entonces, pensar, decir o enseñar que Pablo aquí está enseñando que la salvación como liberación del castigo eterno y como la obtención de la vida eterna se logra a través de la maternidad y la crianza de los hijos. Decir eso, hermanos, es pensar y decir que Pablo está contradiciendo toda la enseñanza del Nuevo Testamento. No solamente sus propias enseñanzas, no solamente su propia doctrina, sino también las mismas enseñanzas del Señor Jesucristo. Claramente, hermanos, el apóstol Pablo enseñó en todos sus escritos que la salvación, que la justificación de los pecados se obtiene única y exclusivamente por la fe en Cristo y no por ninguna obra. En Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y en el versículo 9 sigue diciendo: no por obras, para que nadie se gloríe. La enseñanza del apóstol Pablo es clara. En Romanos capítulo 3, versículo 24, el mismo apóstol Pablo escribió: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el capítulo 5, versículo 1, escribió también que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de la maternidad? ¿Por medio de alguna obra? No. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, versículo 6, un texto muy conocido. Él nos enseñó, Él nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y aún aquí mismo, en nuestro capítulo, en nuestro texto de estudio, allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 5, el apóstol Pablo escribió a los efesios y les dijo: porque hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Los demás dioses son inventos de la imaginación y de la mente depravada y corrompida del hombre. Pero hay un solo Dios, que es el Dios de la Biblia, que es el Dios de las Sagradas Escrituras. Y de la misma forma, de la misma manera como hay un solo Dios, hay un solo mediador. Hay solamente uno quien puede justificarnos delante de Dios su Padre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Entonces la enseñanza del apóstol Pablo ha sido muy clara. Y no podemos pensar que ahora, entonces, aquí en este pasaje se esté contradiciendo. Por todo lo anterior, los textos que hemos citado, podemos decir entonces, hermanos, amadas hermanas, que es imposible que el apóstol Pablo esté afirmando que la maternidad y la crianza de los hijos puedan proporcionarle la salvación del pecado a alguna mujer. Es imposible que el apóstol Pablo esté diciendo esto. Esto sería decir como que Pablo entonces está enseñando la salvación por obras. En este caso, la obra que produciría la salvación en una mujer o en las mujeres sería la de tener y criar hijos. Es imposible que Pablo esté diciendo esto.
Pero la otra razón por la que sabemos que Pablo no está afirmando que la maternidad y la crianza de los hijos pueda proporcionarle la salvación a alguna mujer es porque Pablo en este pasaje, en este texto, se está refiriendo a mujeres que ya son creyentes. Pablo se está refiriendo a mujeres que son cristianas, que ya son salvas. Mira el versículo 10 de 1 de Timoteo, capítulo 2. El versículo 10, el apóstol Pablo está hablando, el apóstol se está refiriendo del comportamiento y las actitudes que corresponden a una mujer que profesa piedad. ¿Sí nota? Estas son mujeres que ellas profesan piedad. Y en el versículo 15, en nuestro texto de estudio, Pablo le dice a estas mujeres que deben permanecer. ¿Nota usted? Deben permanecer en la fe. Pablo no les dice que deben venir a la fe. No. Pablo no les dice que deben venir a Cristo. Pablo no les dice que deben venir a Cristo en fe y arrepentimiento, no, sino que Pablo les dice que deben permanecer en la fe. Por tanto, estas son mujeres que ya son creyentes, que son cristianas y por tanto ellas son salvas. Entonces la pregunta que surge de forma natural es si el apóstol Pablo no les está hablando a estas mujeres y no les está hablando acerca de la salvación del alma, de la salvación eterna. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo? ¿Cierto? Esa es la pregunta que de forma natural surge. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esta expresión de que la mujer se salvará engendrando hijos? Y hay muchas interpretaciones, hermanos. Por ejemplo, el catolicismo romano entiende que la mujer efectivamente puede obtener la salvación a través de la maternidad. Como ya sabemos, ellos tienen una fe sacramental, una salvación sacramental. Entonces ellos piensan que se puede obtener la fe a través de diferentes formas y de diferentes medios. Uno de esos medios, entonces, para algunas mujeres es a través de la maternidad. Pero lo que Pablo está diciendo en esta expresión es que la mujer se salvará, ¿sí? Lo que está diciendo Pablo es que la mujer será libre del estigma heredado de Eva por causa de su engaño. Es en ese sentido al que está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, no siempre que la palabra de Dios, que las Sagradas Escrituras usan la palabra salvar, se refiere a una salvación eterna. No siempre se refiere las Sagradas Escrituras a la salvación del alma. Hay ocasiones donde la palabra salvar se refiere, por ejemplo, a una salvación o a una liberación física. Como por ejemplo, a la liberación de una enfermedad o a la salvación de una enfermedad. A ser libre de una enfermedad. Como ocurre, por ejemplo, en Mateo capítulo 9. Acompáñenme un momento, por favor, a Mateo capítulo 9, versículo 21. En Mateo capítulo 9, versículo 21, allí tenemos la mujer que tocó el manto del Señor Jesucristo. Versículo 20, leamos desde el 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años,
Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué esta mujer que estaba enferma tocó el borde de su manto? Versículo 21. Porque decía dentro de sí, ella decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Esa expresión, seré salva, es la misma expresión que está usando el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. Es exactamente la misma expresión. Pero aquí no está hablando de la salvación del alma. Es un error entender, interpretar, o aún he escuchado prédicas que hablan acerca de este pasaje como que esta mujer entonces está obteniendo la salvación de su alma. ¿Cuál es la base entonces para la salvación del alma supuestamente bajo este enunciado? Que ella hizo una obra. ¿Cuál obra? Tocar el manto del Señor. No, la salvación es solo por fe en Cristo. Esa expresión allí se traduce mejor como que esta mujer tocó el borde de su manto y en su momento fue sana. Versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha, si usted tiene la Reina Valera, allí dice salvado. Pero es mejor entendido y es mejor interpretado sanado. De hecho, la mayoría de las traducciones traducen este pasaje o esta expresión como sanado. Ella ha sido sana o ella ha sido sanada. La Reina Valera del 60 es de las pocas que aún conserva esta expresión. Por ejemplo, la Reina Valera del 77, la del 95 y la Reina Valera contemporánea ya actualizaron y ya corrigieron y ya traducen como que esta mujer fue sana. Entonces, no siempre que las Sagradas Escrituras hablan de salvo o de salvación se refiere a la salvación del alma. También puede referirse esa expresión salvación a la liberación o a la salvación de una circunstancia adversa o de una situación difícil o de un peligro inminente, como ocurrió en Mateo capítulo 14, unas páginas más adelante. En Mateo capítulo 14 tenemos a Pedro que ve venir al Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Y allí en Mateo capítulo 14, versículo 28, entonces Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29, y el Señor le dijo a Pedro: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿De qué tuvo miedo Pedro? ¿Del juicio final, de una eternidad sin Dios? No, él tenía miedo del viento recio y del mar que estaba picado. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es la misma expresión que está usando el apóstol Pablo en Primera de Timoteo. En los tres pasajes, en Mateo, que acabamos de leer, de la mujer que tocó el manto del Señor, aquí en Mateo capítulo 14 y en Primera de Timoteo capítulo 2, las tres expresiones salvar son la misma expresión en el original. Y ninguno de los tres corresponde a una salvación, no se refiere ninguno de los tres a la salvación del alma. No se refiere ninguno de los tres pasajes a una salvación soteriológica. No se refiere a la salvación eterna. Entonces, hermanos y hermanas, salvar también es librar. Esa expresión salvar también se puede entender, también se puede interpretar como librar. La mujer se salvará o la mujer se librará, no soteriológicamente, no de la salvación de la condenación eterna, sino que la mujer se librará del estigma impuesto sobre ella desde Eva.
¿Y cómo se librará esta mujer? Bueno, a través de, dice el apóstol Pablo, administrar su hogar, concebir y criar hijos y cuidar a su esposo para la gloria de Dios. Ahora, hermanos, no sé si usted lo nota, pero la idea que tiene el apóstol Pablo en mente es que la mujer será libre del estigma puesto sobre ella por Eva a través de resarcir el daño. Ahora, no resarcirlo en el sentido de repararlo, porque la mujer no puede repararlo. Solo la persona de nuestro Señor Jesucristo podía y pudo reparar el daño causado por el pecado de Adán y Eva, por la caída. Pero sí de resarcir el daño causado por Eva. Pablo dice que ella, hablando de Eva, Pablo dice que ella incurrió en transgresión, allí en el versículo 14. Ella, la mujer, Eva, incurrió en transgresión. Es decir, Eva traspasó los límites. Eva pasó la línea que Dios libre y soberanamente, como parte de su diseño divino, había establecido como el rol, como el papel, como la función que Dios le había dado a ella. Pero Eva traspasó el límite. Eva traspasó la raya. Y hermanas, mientras la mujer siga estando en una condición y en un estado contrario al diseño, de Dios en la creación. Pablo nos remitió a la creación, ¿recuerda? Mientras la mujer esté en esta condición y en esta actitud contraria al diseño de Dios en la creación, mientras la mujer siga estando o teniendo una actitud de desobediencia y de rebeldía al mandamiento de Dios por su palabra, entonces la mujer indefectiblemente seguirá siendo relacionada o seguirá siendo identificada con Eva. Por tanto, la mujer debe de alguna forma desligarse. La mujer debe querer desligarse entonces de ese estigma que le causó Eva con la caída. Pero aquí el apóstol Pablo le dice a las mujeres, pero se salvará engendrando hijos. Y permítame por favor, amados hermanos, parafrasear esta frase y permítame expresar la idea completa que el apóstol Pablo nos está transmitiendo y que muy probablemente él tiene en mente. Permítame parafrasearla así. Eva fue engañada y Eva incurrió en transgresión. Eva traspasó los límites y violó el diseño impuesto por Dios. Por tanto, Eva fue sentenciada por Dios allá en Génesis 3:16. Eva fue sentenciada por Dios a vivir bajo la autoridad de su esposo. Y en el contexto de esta tensa relación, entonces a concebir y a criar hijos con dolor. Pero la mujer, dice Pablo, se librará del estigma de Eva, retornando. Esto es lo que Pablo quiere decirle a las mujeres de la iglesia, a las hermanas. La mujer se liberará de este estigma, retornando, volviendo al diseño original. La mujer se salvará asumiendo su feminidad bajo los parámetros, bajo los principios establecidos por Dios. La mujer se salvará asumiendo la administración de su hogar, la crianza de sus hijos y el cuidado de su esposo. Noten, hermanos, por ejemplo, en la sentencia, en la maldición pronunciada por Dios a Eva, allí están incluidos dos aspectos. En Génesis capítulo 3, versículo 16.
Y los dos aspectos están directamente relacionados con su hogar, con su casa. Miramos un momento Génesis 3:16, para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Allí, en la maldición pronunciada por Dios sobre la mujer, en Génesis 3:16, hay dos aspectos. Y los dos aspectos están relacionados con su casa, con su hogar. Número uno, el primer aspecto es el dolor durante el parto y la crianza de sus hijos. Versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto es la sumisión, como dice Hendrickson, la sumisión a su ahora pecador marido. Ahora la mujer está sujeta a este hombre que ella indujo al pecado. Ahora, pensemos un momento, hermanos, hermanas. ¿Qué sería lo normal de una mujer en esta condición y en este estado? Imagínense. ¿Cuál sería lo normal de una mujer que está en una relación de tensión, de continua y permanente tensión con su esposo, porque ella quiere ejercer dominio, porque ella quiere ejercer autoridad, pero su esposo la gobierna? A veces hasta de forma áspera. Y en esa relación de tensión, ella está supeditada a tener y a criar hijos, a parir hijos con dolor y a criarlos con dolor. Entonces, ¿qué sería lo normal en una mujer en esta condición, en este estado? Bueno, lo normal sería que esta mujer no quisiera tener hijos. Y como consecuencia de querer tener hijos, entonces tampoco quisiera contraer matrimonio. Y es en ese contexto, es en esas circunstancias, donde el apóstol Pablo le dice entonces a las mujeres: pero se salvará engendrando hijos. Pero se salvará engendrando hijos. Ahora, hermanos, engendrar hijos en el contexto bíblico, en el contexto de la palabra de Dios, implica un matrimonio. Y de nuevo, hermanas, Pablo no está hablando aquí de salvación en un sentido soteriológico, en un sentido de salvación del alma. Por tanto, hermanas, no tener hijos no es pecado. No tener hijos no es pecado, pero tenerlos, si así Dios te lo concede, sí es una bendición, una grande bendición. Pero, por tanto, concebir y criar hijos en el contexto del matrimonio, tener hijos implica eso. Implica un matrimonio. En la Biblia, en la palabra de Dios, concebir hijos siempre está dentro del marco del matrimonio. La palabra de Dios dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Concebir y criar hijos en el contexto del matrimonio es una bendición libertadora para la mujer. Concebir y criar hijos, amadas hermanas, es una bendición liberadora para la mujer cristiana. Y es una bendición, hermanas, para la mujer cristiana, porque número uno, entonces la mujer vuelve al diseño original de Dios. La mujer retorna al diseño establecido por Dios en la misma creación. Y como consecuencia o como resultado de retornar al diseño original de Dios, entonces la mujer, la hermana, la mujer cristiana, la mujer que profesa piedad,
entonces haya sentido, haya la razón de ser para su vida. No solamente en el hogar, no solamente en la familia, en el matrimonio, sino también en la iglesia. ¿Has visto alguna mujer que haya renunciado a casarse y a tener hijos para lograr sus propias metas y sus sueños personales? Hoy es muy común. Con mi esposa hemos atendido varias mujeres en esta condición. Mujeres que dedicaron toda su vida a estudiar y a trabajar para lograr sus metas y sus sueños. Y cuando las hemos atendido en consejería hay un común denominador. Siempre dicen casi lo mismo. Hubo una que nos dijo: he partido el lomo todos estos años trabajando. ¿Y para quién he trabajado? ¿Para quién he trabajado? ¿Para quién he conseguido todo lo que he conseguido si ahora estoy sola? ¿Y quién disfrutará de todo lo que he hecho? Al final se sienten, entonces, cuando se ven solas, se sienten frustradas. Y no importa lo que hayan conseguido, lo que hayan logrado. Se sienten frustradas al final de sus tiempos. Hoy, hermanas, en este mismo momento, hermanos, gracias a la emancipación de la mujer por causa del mal llamado empoderamiento feminista, hoy por hoy, hermanos, es una moda en las jovencitas, en los jóvenes varones también, pero más se ve en las niñas, en las adolescentes. Es una moda que las niñas y las jóvenes manifiestan que no se quieren casar y que no quieren tener hijos. ¿Ha visto usted eso? Está de moda entre los jóvenes, más entre las señoritas. Es la moda que hay. Pero, hermana, mujer que me escuchas en esta mañana, reflexiona en esto un momento. Pensemos en esto. En Génesis 3:16, el texto que leímos ahora, la maternidad experimentada con dolor es una consecuencia de la maldición de Dios, de la sentencia de Dios sobre la mujer. Y la maternidad entendida no simplemente como el momento del parto, no. Cuando la Biblia se refiere a la maternidad, no solamente se refiere al momento del parto. Esa misma expresión que vemos, por ejemplo, allí en nuestro texto de estudio, que la mujer se salvará engendrando hijos. Ese mismo término, engendrar, lo usa el apóstol Pablo en la misma carta, en Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 14, hablándole a las mujeres viudas. Y Pablo les dice a las viudas más jóvenes que él quiere, expresando la voluntad de Dios, él les dice a las mujeres más viudas, número 1, que se casen, y después les dice que críen hijos y que gobiernen su casa. Esa expresión, críen hijos, es la misma expresión que usa en 2:15 para decir que engendre. Es decir, engendrar y criar hijos es el mismo término, teinogonía. Es decir, que cuando hablamos de maternidad, no solamente se refiere al momento del parto, sino a todo lo que implica la maternidad. Y todo es un proceso doloroso. Porque la mujer no solamente sufre en el momento del parto, cuando su hijo se enferma, cuando su hijo crece, las amistades, ¿dónde está? Todo el tiempo. Entonces, todo ese proceso de la maternidad y lo que implica es un proceso doloroso. Génesis 3:16. Esa maternidad con dolor, entonces es consecuencia de la sentencia de Dios sobre la mujer.
Pero aquí en Primera de Timoteo, en nuestro texto de estudio, esta misma maternidad, que en Génesis es consecuencia de la sentencia de Dios, aquí en Primera de Timoteo, entonces ahora esta misma maternidad es una bendición liberadora. ¿Nota usted? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre Génesis 3:16 y Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15? Porque en la una es una sentencia y porque en Timoteo es una bendición liberadora. Creo que usted todavía está en Génesis 3:16, ¿verdad? Si usted está en Génesis 3:16, entonces la diferencia entre un texto, entre un pasaje y el otro, está en Génesis 3:15. La diferencia está en Génesis 3:15. Antes de Génesis 3:16 está Génesis 3:15. Gran descubrimiento. Pero mira lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es el protoevangelio, hermanos. ¿Recuerda que hemos hablado de ese término? Génesis 3:15 es el primer anuncio acerca de un Salvador que habría de venir para redimir al hombre. Génesis 3:15 es el primer anuncio del Evangelio. Génesis 3:15 es el primer anuncio de nuestro Señor Jesucristo, el que habría de venir, el Mesías, el Cristo. Pero en Génesis 3:16, Génesis 3:15 apenas es una promesa. En Génesis 3:16, Génesis 3:15 apenas es un anuncio. Pero en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, entonces ya Génesis 3:15 ya se ha cumplido. Y eso marca la gran diferencia. En Primera de Timoteo, la obra de Cristo, la obra del Mesías ya no es anunciada, ya ha sido cumplida, ya ha sido consumada. Y por causa de que la obra de nuestro Señor Jesucristo entonces ha sido concebida, ha sido consumada, entonces ahora todo lo que fue anunciado, todo lo que fue prometido, entonces ahora ha sido cumplido. Y ahora entonces la mujer creyente, la mujer que profesa piedad, como dice Pablo, ella experimenta, ella disfruta de los beneficios de la obra de Cristo. Sí, como consecuencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora la mujer disfruta del deleite de la maternidad cristiana. Entendida en toda su plenitud. William Hendrickson dice al respecto, comentando este versículo, dice, la mujer cristiana, la mujer creyente, como diría Pablo, que profesa piedad, la mujer que permanece en la fe, el amor y la santificación, dice William Hendrickson, encuentra el gozo y la plenitud para su vida en este mundo caído, en concebir, en parir y criar hijos para la gloria de Dios. Ella encuentra su alegría y su satisfacción piadosa en todas las obligaciones concernientes con la maternidad cristiana. Y aquí Pablo marca un contraste, hermanos. El apóstol Pablo está marcando un contraste bien marcado y bien definido entre el ministerio del hombre y el ministerio de la mujer. Si Pablo ha enfatizado el gran ministerio masculino,
Pablo ha enfatizado el ministerio del hombre, la obligación del hombre, el rol, la función del hombre de ser el proveedor y de ser la cabeza de su esposa y de los hijos en el hogar. Pablo lo ha enfatizado. Y Pablo ha enfatizado el ministerio del hombre de ser él quien presida y gobierne en la iglesia del Señor. ¿Sí? Pero ahora, en este momento, entonces Pablo exalta las bondades y la gran dignidad del altísimo llamado de Dios a la mujer creyente, el altísimo llamado que Dios le hace a la mujer cristiana. Y si bien es cierto que Dios libre y soberanamente ha designado, amados hermanos, al hombre una labor en el hogar, ¿sí? Dios ha designado al hombre una labor en el hogar y en la iglesia, en la cual la mujer no debe interferir. Eso es una realidad bíblica, doctrinal y teológica. También es cierto, hermanos y hermanas, con la misma fuerza, con la misma intensidad, también es cierto que a la mujer Dios le ha delegado una labor. Dios a la mujer también le ha dado su rol. Dios a la mujer también le ha dado un papel que es importantísimo, que es fundamental, donde el hombre también tiene limitaciones. Donde el hombre también tiene limitaciones para participar de él, para intervenir. El doctor Samuel Pérez Millos dice al respecto: la esfera donde la mujer puede ejercer un ministerio único. Escuche eso, hermano. Si usted pensaba en los sermones pasados, es que Dios le reservó el ministerio del púlpito, el culto de adoración al Señor, única y exclusivamente al hombre. A la mujer también le ha delegado una función única. La esfera donde la mujer puede ejercer un ministerio único, en el que el hombre tiene ciertas limitaciones. Dice Pérez Millos, no es tanto la enseñanza dogmática en público, no es que la mujer predique en el día del Señor, sino el cuidado y educación de los hijos. Esta tarea en el hogar no exime a la mujer de la responsabilidad de la práctica de las virtudes cristianas que aparecen en el texto. Es decir, que la mujer persista en la fe, en el amor y la santificación o la santidad de vida. Ya Pérez Millos nos permite entender entonces el ministerio, el rol y la función de ustedes, amadas hermanas. Y amados hermanos y hermanas, es también una verdad bíblica. Esto es una verdad bíblica también. A ustedes, hermanas, el Señor, en su soberana voluntad, les ha delegado, hermanas, la crianza de los hijos en el hogar. Hermanas, qué hermosa es la heredad que Dios les ha dado. Qué hermosa es la heredad que Dios les ha otorgado a ustedes. Cuán deliciosa, hermanas, y deleitosa es la porción que Dios en su soberana voluntad les ha placido y ha placido concederles a ustedes. Porque mientras que al hombre Dios le ha delegado la responsabilidad, Dios le ha dado la obligación de salir a la calle, a luchar, a trabajar para conseguir el sustento en medio de un mundo caído que mayormente le produce espinos y cardos. Y que al igual que la mujer en parto, esta tierra solamente mayormente le produce dolor todos los días de su vida. Así dice Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19.
Al hombre le toca salir. El hombre tiene que salir a buscar el sustento. No suelo contar experiencias personales. Pienso que el púlpito no es para eso. Pero esta semana tuve una llamada con mi hijo mayor. Hablamos 1 hora en una videollamada. Él está fuera del país. Él es un hombre mayor, adulto, hecho y derecho. Ya tiene su esposa, ya tiene su hogar, ya tiene su familia. Está fuera del país. Y pudimos hablar 1 hora. Y mientras hablábamos, lo que había en mi mente y lo que yo estaba pensando era intentando disfrutar al máximo esa llamada. Y la disfruté, de hecho, pero no como hubiera querido. Y disfruté de esa videollamada con mi hijo. Y estaba pensando y reflexionando en el sermón de la palabra de Dios. Y entonces pensaba en todos esos años que mi hijo estaba peque y que yo todos los días tenía que salir a la calle, a trabajar, a buscar el sustento para poner pan en la mesa, para darle vestido y calzado a mi familia. Y todo ese tiempo que fue pasando y donde yo no disfruté de mi hijo. Porque a veces tenía que salir a la madrugada y él quedaba dormido. Y cuando yo llegaba en la noche, él ya estaba dormido porque tenía que madrugar al jardín o a la escuela. Y no disfruté de mi hijo como yo hubiera querido hacerlo. Disfruté de mi hijo, sí. Y el tiempo que pude, sí, pero no como yo hubiera querido hacerlo. No disfruté de él. Ahora tengo a mi hijo menor conmigo. Él está en nuestra casa. Y ahora tengo la oportunidad de estar un poco más de tiempo en la casa. Pero ahora es él. Ya se creció también. Y ahora es él el que pasa la mayor parte del tiempo fuera. Porque está terminando su carrera, porque está trabajando. Y entonces tampoco disfruto de él como quisiera disfrutarlo. Pero ¿sabes qué reflexionaba en el sermón? Que mientras todo este tiempo yo estuve fuera de casa, buscando y consiguiendo sustento para mi familia, la que sí pudo disfrutar de la compañía y de la presencia de mis hijos casi todo el tiempo fue su mamá. Cuán preciosa, hermanas, cuán hermosa es la heredad que Dios les ha dado a ustedes. Valore, hermana. Valora lo que Dios te ha entregado. Valora lo que Dios te ha dado. Disfrútalo, hermana. Gócense en lo que el Señor, en su soberana voluntad y en su providencia les ha concedido a ustedes. Porque si al hombre le ha dado que edifique iglesia para su gloria a través de la predicación de la palabra de Dios desde el púlpito en el día del Señor, a ustedes, hermanas, el Señor les ha concedido, les ha dado que ustedes levanten una generación, hermanas. Una generación de hombres y mujeres que conozcan a Dios y que teman a Dios. Dios a ustedes les ha concedido y les ha dado, hermanas, el rol y la función y el trabajo de levantar una generación de hombres y mujeres que vivan para adorarlo a Él. Que vivan para su gloria. Hermanas, alaben, bendigan y adoren, glorifiquen al Señor por su bondad y por su gracia para con ustedes. Hoy uno ve a la mujer
¿Sabe qué hacen muchas mujeres? Tienen que salir a trabajar. Y no es pecado. Si la mujer tiene que salir a trabajar, porque el contexto donde estamos así lo requiere. Porque todas las necesidades del hogar a veces requiere que aunque está papá y mamá, los dos deban trabajar. Y no es pecado que la mujer salga a trabajar. Pero muchas mujeres, pudiendo estar con sus hijos, ¿sabe qué hacen? Ellas salen a la calle a trabajar, a ganar dinero para pagarle a una mujer para que cuide a sus hijos. ¿Usted entiende el engaño de Satanás? La mujer sale a trabajar para producir para otra que le está cuidando a su hijo. Entonces, hermanos, lo que Pablo está diciendo con la expresión que la mujer se salvará engendrando hijos es que la mujer creyente, amados hermanos y hermanas, la mujer cristiana, la mujer que profesa piedad, la mujer que ha entendido el propósito de Dios para su vida, establecido desde la misma creación, es una mujer, amados hermanos y hermanas, que se dedica a su hogar. Es una mujer que se dedica a su hogar, independientemente de las funciones que tenga, de si trabaja o de si tiene tantos recursos para tener 2 o 3 empleadas. Es una mujer que se dedica al hogar, a la crianza de sus hijos. No es que la mujer esté mal, que la mujer trabaje, pero la mujer cristiana, amadas hermanas, tiene que entender que el llamado más alto que Dios le hace a ella, que el ministerio más importante, no el único, pero sí el ministerio más importante que Dios le puede y que Dios le ha hecho a la mujer, el ministerio más importante que la mujer puede realizar es el de criar a sus hijos. Es allí en medio en el contexto de la maternidad cristiana, donde la mujer pone a producir sus frutos, sus dones, sus talentos. Es allí donde la mujer entonces es perfeccionada espiritualmente hablando y por tanto allí es santificada. De nuevo, Samuel Pérez Millos dice que la mujer cristiana, desde el pasaje de Primera de Timoteo, se salvará, dice Pérez Millos, se salvará de la desventaja y del reproche de haber sido la causante de la caída. ¿Cómo se salvará? Lo que dice Pablo, criando hijos para la gloria de Dios. Pero una advertencia. Pablo hace una advertencia. Mira el pasaje. Si permaneciere, ese sí es un sí condicional. ¿Nota usted? Ese sí tiene una tilde. Esa tilde hace que sea un sí condicional. Entonces allá hay una advertencia del apóstol Pablo. Y Pablo dice, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Este ministerio de la mujer creyente, de la mujer cristiana, solo puede ser bendecido y solo puede ser disfrutado en su plenitud en el contexto de la piedad, en el contexto de la fe. Es por eso que aquella mujer que no entiende, porque no conoce las Sagradas Escrituras, prefiere irse a la calle a trabajar para pagarle a otra que cuide a sus hijos. Porque no entiende, porque no es la mujer de fe. Todos los adjetivos usados aquí por el apóstol Pablo, los 4 adjetivos que usa allí el apóstol Pablo, son evidencia inequívoca, amados hermanos, de la conversión de la mujer. Esta mujer es genuinamente una mujer creyente, ella es una mujer cristiana. La fe, esta mujer debe permanecer en la fe. Entonces, la fe es la base y el fundamento, hermanos, de una genuina y una verdadera conversión. Pero también, hermanos, de una vida que vive en total dependencia de Dios, de su gracia.
La mujer creyente es una mujer que continuamente depende de Dios, depende de la gracia del Señor. Ella depende, ella espera para la crianza de sus hijos, para la administración de su hogar, para la administración de su familia. Ella continua y permanentemente, ella está esperando es en Dios. Es una mujer que vive en total dependencia de Dios, de su gracia, de su provisión, de su bendición. El amor. El amor es el que se debe profesar primeramente por nuestro Dios. Así está establecido en las 2 tablas de la ley. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también por el hombre, amar al prójimo como a sí mismo. Entonces es amar al hombre también, a nuestro prójimo, como imagen y semejanza de Dios. El amor los unos por los otros es la característica distintiva de los verdaderos creyentes. Si os amáis los unos a los otros, dijo el Señor Jesucristo, entonces el mundo sabrá que ustedes verdaderamente son mis discípulos. El amor es la característica entonces distintiva de los verdaderos creyentes, de los verdaderos hijos de Dios. Y la santificación entonces expresa la vida santa a la que el hombre y la mujer, pero desde nuestro pasaje de estudio, la mujer cristiana ha sido llamada. A la santidad. La mujer que profesa piedad ha sido llamada a una vida de santidad como consecuencia de su identificación con Cristo. Pablo, ¿qué es lo que está haciendo Pablo con estos adjetivos? Pablo lo que está haciendo a través de ellos es describiendo las características de una mujer que no solamente profesa piedad, es decir, que no solamente dice ser creyente, que no solamente dice ser cristiana, sino las características de una mujer que verdaderamente, que genuinamente es una mujer piadosa. Esas son las características de una mujer cristiana, de una creyente verdadera. Por tanto, hermanos, tenemos entonces que concluir que el verdadero disfrute y el verdadero deleite, hermanos, del matrimonio, pero también de la maternidad cristiana en la mujer, ese verdadero disfrute, ese verdadero deleite solamente se experimenta única y exclusivamente si las mujeres continúan, si las mujeres permanecen, si las mujeres perseveran en la fe y en la piedad cristiana. Es allí donde se disfruta el deleite del matrimonio y el deleite de la vida cristiana. Ese deleite solamente se encuentra en perseverar en la fe. Amada hermana, es allí, en el contexto de la fe cristiana, de la piedad cristiana, donde podrás experimentar el deleite y la dicha de someterte gozosamente a las ordenanzas y los mandamientos de Dios, a los mandamientos diseñados por Dios para tu vida. Es en el contexto de la fe cristiana. Fuera de la fe cristiana no vas a experimentar, fuera de la piedad no vas a experimentar ese deleite. Va a ser una carga. Permítanme traer 3 breves aplicaciones, no solamente de nuestro pasaje de esta mañana, sino de esta sección, desde el versículo 9, donde el apóstol le ha hablado a las hermanas, a las mujeres de la iglesia. Y la primera aplicación, hermanas, es que, y hermanos, es que estos mandamientos del apóstol Pablo son parte de la Biblia.
Sí, hermanos. Estos mandamientos que nos ha dado el apóstol Pablo en estos días son parte de las Sagradas Escrituras. Son inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, son autoritativos para nosotros. Por tanto, son palabra de Dios. De allí, amados hermanos y hermanas, que toda iglesia que aspire a ser una iglesia del Señor, toda iglesia que aspire a ser una iglesia bíblica, una iglesia saludable, debe, y yo me atrevo a decir, tiene que observarlos. Este es uno de los distintivos bíblicos de una iglesia saludable. Una iglesia bíblica del Señor. ¿Cuál distintivo? El ministerio pastoral masculino. Es un distintivo. Es lo que Dios ha mandado. Es lo que Dios ha establecido en su palabra. Él es el que determina cómo hemos de acercarnos a Él y cómo hemos de adorarle. Y hermano y hermana, donde tú veas lo contrario, donde tú veas lo opuesto, donde tú veas a mujeres ejerciendo el ministerio pastoral, huye. Huya, hermano y hermana. Huya, porque lo más seguro es que en ese lugar no les interesa y no les importa para nada observar, obedecer y caminar conforme y de acuerdo a las ordenanzas del Señor en su palabra. Una segunda aplicación es que los argumentos, las razones de Pablo para estos mandamientos no son culturales, no son humanas ni humanistas, sino como vimos, hermanos y hermanas, las razones y los argumentos del apóstol Pablo son razones bíblicas, son razones teológicas enraizadas en el mismo diseño de Dios en la creación. El orden de la creación, hermanos y hermanas, es antes de la caída. Dios estableció el diseño de todo antes de la caída. Y eso lo que significa, hermanos, es que todos los mandamientos y este diseño divino, o mejor, estos mandamientos expresan la eterna y soberana voluntad de Dios en cuanto a este diseño divino. Y si esta es la voluntad soberana y eterna de Dios, por tanto, entonces es la inmutable voluntad de Dios para la mujer. En el contexto del hogar, en el matrimonio y también en la iglesia. Sí, yo sé, hermanas y hermanos, que esto no es popular. Este no es un mensaje que mueva las masas de mujeres. Pero, hermanas, esa es la palabra de Dios. Es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Esa es la voluntad de Dios para la mujer. Por tanto, yo debo predicarlo. Hermanas, no vean estos mandamientos, no vean estas ordenanzas del Señor a través del apóstol Pablo como algo negativo, como algo malo para ustedes. Todo lo contrario, amadas hermanas. El Señor ha sido claro con ustedes. El Señor les ha dado muy claros, específicos y puntuales mandamientos. Él les ha dado instrucciones y ordenanzas. Y en ellos, en esos mandamientos, en esas ordenanzas, hermanas, ustedes tienen una oportunidad maravillosa. Ustedes tienen una oportunidad inigualable. ¿Sabe para qué? Para honrar. Ustedes tienen una oportunidad inigualable para honrar, para adorar al Señor en el cual ustedes han manifestado creer, en el cual ustedes han profesado fe. Tienen una oportunidad maravillosa de honrar y adorar al Señor a través de la obediencia a estos mandamientos. Recuerde ya en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Cuando el Señor mandó a Saúl
a la batalla y le ordenó que no podía dejar a ninguno vivo, ni los animales. Pero Saúl le pareció buena cosa guardar la vida del rey y lo mejor del ganado. Y cuando el profeta vino, la excusa de Saúl es: no, es que es para ofrecerle sacrificio a Dios. No. El profeta le dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, leo de la Nueva Biblia de las Américas: y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Es una pregunta que le hace el profeta al rey. Entiende, le digo, entiende que el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Qué oportunidad tan maravillosa te concede el Señor. Amadas hermanas, el llamado que Dios le hace a la mujer es un llamado de muy alta, de una altísima dignidad. Es el llamado a ejercer un ministerio glorioso, no desde el púlpito de una iglesia, no a partir de un micrófono en la mano, hermanas, pero el llamado y el ministerio encomendado por Dios nuestro Señor a ustedes, amadas hermanas, como ya lo dijimos, es el de levantar una generación de hombres y mujeres para Dios. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? A partir de concebir, de engendrar, de parir y de educar hijos, educarlos bajo los principios de las Sagradas Escrituras, bajo las leyes de Cristo para la gloria de Dios. Amadas hermanas, el hogar, el matrimonio y la maternidad en todas sus etapas es un llamado de altísimo valor, de altísima dignidad delante de la presencia de nuestro Señor. Valora, estima, ama y disfruta lo que Dios en su infinita bondad y en su gracia te ha concedido. Finalmente, hermanas, tu asignación de parte del Señor, la asignación para ti es, número 1, que tú vivas conforme y de acuerdo a las instrucciones que Dios te da en su bendita palabra. Pero número 2, también que tú las enseñes. Porque tú puedes enseñar. Porque tú puedes predicar. Porque tu voz también se puede oír, como se oyó en esta mañana en la iglesia. Tú debes enseñar. Entonces, la asignación para ti, amada hermana, es que tú enseñes a otras mujeres, que tú enseñes a las más jóvenes, que tú enseñes a las mujeres nuevas que van llegando a la iglesia, a la congregación. Enséñale, hermana, instrúyela en estos benditos principios de la palabra de Dios. Tú, hermana, sé multiplicadora, hermana, del rol y de la función, del papel de la mujer en el marco de la soberana voluntad de Dios. Dentro del hermoso y maravilloso diseño divino para el hogar, la familia, el matrimonio y la iglesia. Amados hermanos, el Señor nos conceda en esta iglesia local hombres y mujeres que anhelen, que deseen profundamente vivir conforme y de acuerdo a las instrucciones de Dios en su bendita palabra. El Señor nos conceda, amados hermanos, hogares y familias, matrimonios bíblicos, hermanos, porque entonces solo así nosotros también seremos una iglesia bíblica. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana, gracias por concedernos, Señor, culminar, Señor, cerrar este capítulo 2, Señor, de tu palabra. Esta enseñanza
a nuestras amadas hermanas, a tus hijas. Gracias, Señor.